Muy bien, continuamos. Ahora vamos a escuchar a Arturo Rivas Mori. Él es ingeniero ambiental de la Universidad Nacional de San Martín, con maestría en curso en gestión de agronegocios y mercados sostenibles en el CATI, que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, que queda en Costa Rica. Con experiencia en gestión de proyectos de conservación de ecosistemas andino-amazónicos, asimismo en la promoción e implementación de iniciativas de manejo sostenible de las abejas nativas sin aguijón, también conocido como meliponicultura. También tiene experiencia en cultivo de pitahaya y sistemas de siembra de vainilla. En esta oportunidad, Arturo nos hablará sobre los sistemas de cultivo de vainilla desde la experiencia de Wauki, que es un emprendimiento que tiene Arturo, y como socio de la Asociación para Conservación de Aguajales y Renacales de Alto Mayo, ADECAR Tingana. Me gustaría también mencionar que debido a unos problemas por la cuarentena, Arturo va a estar presentando también la charla de Dino Cabrera. Entonces vamos a estar con Arturo más o menos una hora. Bueno, muchas gracias Arturo, bienvenido. Muchas gracias Nicole, gracias por el espacio. Más bien paso a compartir mi pantalla, no sé si me permiten. Un segundo, creo que Marco tiene que dejar de compartir, sí, para poder. Sí, Marco, por favor. Perfecto. Un segundo. A ver, si me permiten. Bueno, gracias por el espacio. Yo creo que es muy importante dar los primeros pasos. Los que me han antecedido han mostrado muy buena información. Y es algo que comparto bastante con Marco, ¿no? Que conversamos y que generalmente en el Perú para poder comenzar o trabajar con el vainilla no ha sido fácil. Yo creo que la experiencia de cada uno cuenta bastante porque dice mucho, ¿no? De las experiencias, incluso los sistemas que se pueden manejar. Y obviamente la diversidad de asociaciones que se pueden trabajar con este cultivo bastante importante, con esta especie de vainilla, ¿no? Como hemos visto, hay bastante potencial. En esta oportunidad quiero presentar, bueno, en la medida de lo posible, voy a tratar de ser bastante práctico, diferentes sistemas que hemos trabajado como Wauki y más o menos poder conocer, ¿no? Cuáles son los sistemas que se podrían adaptar según a las necesidades y obviamente también al presupuesto de cada persona que quiera emprender. Me gustaría empezar desde, a ver, un segundo. Ya. Me gustaría presentar más o menos dónde estamos ubicados, ¿no? Estamos ubicados en la región San Martín. Acá tenemos unos datos rápidos, ¿no? Que más o menos San Martín representa más o menos el 4% a nivel nacional, más o menos hay un aproximado de 800.000 personas, y bueno, no representa tanto el valor bruto económico, que es el 1.3 según INEI, pero las principales actividades que mueven la economía de la región San Martín están enfocadas a la agricultura, que es la que nosotros estamos enfocados, ganadería y silvicultura. Como podemos ver, la agricultura en la región San Martín representa casi un 30% del valor bruto que se produce a nivel regional, ¿no? Se tienen 4 principales productos, ¿no? El arroz, que es el principal, el café, la palma aceitera y particularmente el tema del plátano. ¿Por qué queremos mostrar estos datos? Porque queremos ver y que puedan entender de que este cultivo se presenta una muy buena alternativa y que se pueden trabajar en diversos sistemas que nos pueden ayudar a conservar el bosque. Aquí comentarles un poquito quiénes somos, Wauki. Wauki nace más o menos hace 3 años como estrategia empresarial de generar de sistemas de producción sostenible y que puedan ser estas experiencias fácil replicados por los socios en Tingana, que ahora le voy a explicar quién es Tingana, ¿no? Nuestra misión como empresa es producir, promover productos orgánicos de calidad, ¿no? Que estén desarrollados bajo las dimensiones de sostenibilidad. Tingana, como comentó Nicole, es una asociación de conservación, muchos de repente los que estamos acá lo conocemos, es una asociación que tiene una concesión más o menos de 1.800 hectáreas y
El ecosistema que se conserva es principalmente los aguajales y renacales, algo que muy bien ha explicado Miguel, ¿no? En el principio. Y justamente el potencial tanto que hay en el tema de biodiversidad y de belleza paisajista hacen que estas actividades como la vainilla se presenten como una oportunidad de conservación y una oportunidad de ingresos a las familias, ¿no? Más o menos se cuenta con 2.800 hectáreas, ¿no? que Tingana tiene una declaración de manejo donde se ha enfocado también el tema de vainilla. Y Huauqui es una de las iniciativas, ¿no? de lo que se está queriendo promover y se viene promoviendo en Tingana, ¿no? Ahí podemos ver más o menos un mapa para ubicarnos, dónde estamos ubicados. Tingana es toda la parte amarilla, ¿no? Que es la concesión, es uno de los últimos humedales acá en la parte alta de la cuenca del Mayo, y más o menos los ecosistemas que se cuentan son bastante importantes y se tienen muy buenas especies incluso de vainilla de las cuales hemos venido trabajando. Obviamente las principales amenazas de las cuales a nosotros nos han motivado para poder buscar alternativas y que se acoplen a la realidad sanmartinense es justamente de ahí nace Huauqui, ¿no? Las principales amenazas que se cuentan son con la deforestación. La expansión agrícola, especialmente en el área donde estamos nosotros, el arroz es un cultivo que cada año presiona enormemente el ecosistema. Y obviamente también parcialmente la caza, ¿no? Felizmente, Tingana con la actividad de ecoturismo ha ayudado a conservar estas áreas, pero generalmente y casi todos los años, la presión que se cuenta por deforestación, por ampliación de arroz es bastante grande. Y por eso justamente hemos planteado estos sistemas. Empezamos como piloto, pero ahora les mostramos los resultados que podemos desde nuestra experiencia compartirles. Principalmente hemos trabajado con dos especies. Una, que es la especie de Vanilla pompona grandiflora, una especie que tiene alta distribución y se encuentra con bastante abundancia en el ecosistema en Tingana, y otra vez la vainilla planifolia, ¿no? Que es la vainilla mexicana, la que Marco nos ha compartido muy bien. Antes de comenzar a esto, nosotros hemos tenido pruebas, ¿no? que han sido bastantes errores, que no se han tenido buenos resultados, pero en ese aprendizaje de justamente de encontrar la mejor forma de poder reproducir según las capacidades y habilidades que pueda tener un agricultor o las técnicas o las herramientas que se puedan tener en campo, hemos probado bastante con la propagación vegetativa, ¿no? Y es ello que hemos trabajado también con esquejes. Y la reproducción que podemos ver en la parte izquierda es más que todo una reproducción vegetativa, ¿no? Con esquejes que se han podido conseguir de la zona. Y en la prueba de sustrato hemos podido encontrar, hemos tenido bastante éxito con la prueba, con la utilización del bokashi, ¿no? El bokashi es un compuesto, un abono que se hace, que está recomendado en la producción orgánica y que hemos visto que los resultados son bastante prometedores, ¿no? Obviamente la disponibilidad también de los esquejes es bastante importante, pero también el sustrato es bastante clave para que puedan las plantas crecer. Y en cuanto al brote, hemos tenido bastante resultados, más o menos a los 40 días después de haber sembrado utilizando este sustrato de bokashi, nos ha funcionado bastante bien. Bastante importante, hemos visto por experiencia de que hay bastantes formas de cuando tú quieres instalar sistemas de siembra, ¿no? Incluso se puede encontrar fácilmente las variedades o incluso la siembra directa de esqueje en campo definitivo, pero desde nuestra experiencia podemos decir que es mucho más efectivo la siembra de esquejes en vivero antes de campo definitivo. Acá algunos de los beneficios que podemos tener teniendo un vivero y sembrándolo ahí, reproduciéndolo, desde nuestra experiencia, ¿no? Hay mayor éxito en el desarrollo del plantón, mayor incidencia en el control de plagas y enfermedades, aplicación focalizada de abonos foliares para mejor crecimiento, y esto es bastante importante, ¿no? Que desde el vivero tú puedas seleccionar qué tipo de planta, la planta más robusta, que ha crecido y que tiene muy buenas cualidades para llevarlo a campo definitivo. Nosotros cuando empezamos, todos los esquejes que nosotros conseguíamos, lo llevábamos a campo definitivo. Y obviamente el éxito de brote ha sido bastante, yo podría decir, a un 50%. Pero nosotros cuando hemos tenido el éxito de reproducción ya en vivero,
podríamos decir que hasta un 90% de los esquejes que se han puesto en bolsas o incluso en vasos han sido más efectivos. ¿Por qué razón le digo esto? Porque cuando he empezado, obviamente no había mucho desconocimiento, ¿no? La clave justamente para poder reproducirlas dentro del vivero es que puedas ayudar a controlar de repente, a utilizar algún sustrato para poder no dejar de crecer el crecimiento de algunos hongos, ¿no? Que afectan bastante. Hemos trabajado con básicamente dos sistemas, un sistema de lo que es PURMA y un sistema intensivo. Bueno, aquí tenemos una foto de una visita que nos pudo visitar Damián, y a fondo más o menos la experiencia que hemos tenido. Acá, si hay tiempo, lo va a mostrar este video, que más o menos cuál es la forma la forma más adecuada de siembra de vainilla cuando trabaja en el sistema de PURMA. Me hace recordar para poder reproducirlo si es que nos queda tiempo. Más o menos los pros y contras. Yo creo que esto es bastante importante. Uno de los beneficios que nosotros hemos tenido en sembrado de PURMA es que la siembra es directa, o sea, es por decir que ya se utiliza los tutores vivos, o sea, que son los árboles como tutores. Hay la materia orgánica, hay en abundancia, ya lo que se necesita básico para el crecimiento de la vainilla. Obviamente el beneficio es que cuando nosotros introducimos vainilla en estos bosques secundarios, que muchas veces son bosques que han sido abandonados o ya no se utilizan para la agricultura, es que con la vainilla puedes dar ese valor agregado que se requiere, ¿no? Y a su vez ayudar a conservar y la recuperación de estos bosques. Un tema es que es muy baja la inversión, solo simplemente se necesitaría invertir en lo que es plantas y en lo que es básicamente la mano de obra que se necesitaría, la reproducción de los plantones o la compra de las plantas. Por así decirlo, unos inconvenientes o contras que podríamos ver si nosotros pensamos en reproducción o en producción intensiva, como la que ha mostrado Marco. Obviamente la intensidad de siembra o de número de plantas por hectárea aproximadamente sería unas 800. Hay que hacer control permanente de sombra, algo que nosotros hemos aprendido con Pompona, que es la Vanilla Pompona grandiflora, es que obviamente en su ecosistema normal, yo creo que ahí sirve bastante la observación, en su ecosistema normal, estas plantas se pueden encontrar casi hasta con incidencia directa. Y si lo llevamos a porcentajes, un 50% de sol y un 50% de sombra. Y obviamente si nosotros queremos llevar a un sistema, utilizar las PURMAs, deberíamos mantener ese porcentaje. Es decir, por eso lo ponemos, ¿no? Que el control de sombra es permanente, ¿no? Estar haciendo las podas cada vez que los árboles se copen más. Obviamente hay que hacer un ordenamiento de surco, donde se van a sembrar y obviamente determinar los senderos dentro de las PURMAs. Es muy importante determinar por dónde vamos a caminar, porque un error muy, muy común que se utiliza en este sistema es que sembramos y ya, dejamos que la planta crezca, pero al momento de caminar, a lo mejor no nos damos cuenta, como las raíces están bajo las hojas, no nos damos cuenta y pisamos. Y eso puede afectar a la planta porque le puede herir y por ahí pueden entrar algunos hongos que terminan matando a la planta. Obviamente, como los árboles son de 5 o 4 metros, obviamente se necesita tener un monitoreo constante para que las plantas no trepen bastante y al momento de repente cuando floree, nos va a quedar la planta a 2, 3, 4 metros. Por eso se necesita hacer una instalación de cablería o parras para el manejo. Esto es bastante importante, ¿no? Según nuestra experiencia, más o menos la primera floración, que esta es la planta, una planta de la que está en el sistema de PURMA, en la parte izquierda, en la fotografía lo pueden ver, es que más o menos las primeras inflorescencias nos dieron aproximadamente a los 2.5 años de instalación. Hoy otro sistema también que estamos trabajando son con postes vivos, ¿no? Que son los sistemas que de repente que también Marco ha comentado un poco, ¿no? Y acá también evaluamos pros y contras. Los pros es que la siembra, obviamente cuando tú realizas la instalación de eritrinas, lo realizas en la forma que ustedes desean, ¿no? Lo más común son por surcos o 3 bolillas, ¿no? Y obviamente aquí ya la incidencia y la densidad de siembra aumenta, más que el sistema, más que por hectárea en una PURMA, ¿no? Pueden entrar aproximadamente 1.200 o 1.300 plantas. Va a depender mucho del número de eritrinas que coloquen por hectárea.
pero obviamente es muy importante la sombra, ¿no? 50%, eso yo creo que es como regla de oro si queremos trabajar con estos sistemas, tanto en el tema, yo creo que si que trabajamos con pompona, ese es el porcentaje que debemos manejar. Uno de los contras es que nosotros si tenemos una parcela que queremos sembrar postes vivos, obviamente necesitamos diseñarlo. Y aproximadamente para que la eritrina o el tutor vivo que deseamos utilizar va a tomar algunos años, ¿no? Aproximadamente 2 años desde la siembra del tutor vivo hasta que crezca y pueda tener las hojas adecuadas que puedan dar esta sombra parcial, ¿no? Por eso yo pongo un aproximado de 2 años. Obviamente la incidencia de materia orgánica va a ir disminuyendo en comparación con la forma que la disponibilidad de materia orgánica está bastante accesible. Aquí se disminuye, ¿no? Como hay menos árboles, y ahí se puede se tiene que trabajar la incorporación de materia orgánica. El costo de inversión, bueno, es un poquito más que obviamente el PURMA, porque aquí hay mano de obra que utilizar para la siembra, obviamente también conseguir las plantas. Más o menos eso de nuestra experiencia que podemos mostrar las pros y las contras. Luego, ya nosotros haciendo esta evaluación hemos planteado y hemos decidido trabajar, yo creo que esta es una de las experiencias que tenemos que nos ha ido bastante bien, que es una experiencia en el sistema intensivo de cultivo. Esto, que les voy a mostrar primero las fases y después les muestro cuáles son las pros y cuáles son las contras. Aquí antes de la instalación, esto es como se encuentra actualmente la parcela, ¿no? Antes de la instalación de este sistema intensivo, obviamente y aquí es algo bastante importante, de que para la instalación de este sistema se pueden fácilmente utilizar todas estas cientos de hectáreas degradadas que, por ejemplo, hay en la región San Martín o tantas partes del Perú, ¿no? Donde incluso el suelo es ya ha sido bastante degradado, pero a través de este sistema podemos dar un valor bastante bueno como la que hemos tenido aquí. Obviamente aquí hemos trabajado una distribución más o menos, tenemos unas 500 metros cuadrados por cada tinglado. La distribución que hemos trabajado en este sistema es camas de 1 metro por callejones de 1 metro y más o menos la densidad que hemos trabajado por tinglado, más o menos una planta por metro cuadrado. Más o menos acá vemos el desarrollo, hemos trabajado las camas, hemos instalado ya tutores de un material que no se va a degradar. Aquí las alternativas para hacer este vivero, yo creo que dependen mucho de la zona donde nos encontramos. Particularmente en la región y donde estamos, la madera ya es un bien bastante escaso y la madera dura que se puede utilizar para hacer los viveros es bastante escaso o casi imposible de encontrar. Y obviamente cuando construimos un vivero necesitamos construir para largo plazo, porque obviamente la siembra de las plantas aquí ya es obviamente de manera definitiva. Más o menos acá hay que incorporar sí o sí lo que es materia orgánica, ¿no? Obviamente porque al no tener los árboles como tenemos en el sistema de PURMA o el sistema de tutores vivos, no, como ahí tenemos materia orgánica, aquí no tenemos, ¿no? Porque obviamente todo lo que hemos construido aquí es imitando el ecosistema de estas vainillas. Más o menos aquí podemos ver ya, estas son las últimas fotos, que aquí en la parte izquierda podemos ver la primera inflorescencia que hemos tenido. Este sistema nos ha ido bastante bien. Hemos hecho obviamente el abonamiento, la incorporación bastante de materia orgánica, pero algo que me gustaría resaltar es que, por ejemplo, aquí lo que vemos es la especie de vainilla pompona grandiflora, que es una especie nativa. Aquí podemos resaltar que en la parte izquierda, más o menos esta primera floración nos dio aproximadamente en 15 meses. En 15 meses desde la reproducción en vivero hasta la siembra. Es de todas las plantas y yo creo que es un logro bastante bueno. Lo importante aquí en el sistema intensivo es que básicamente tú haces un control de todo. Un control de sustrato, un control de sombra y algo que beneficia mucho al crecimiento de las plantas. Acá también, si me permiten, yo creo que tengo un poquito de tiempo. Les puedo mostrar brevemente este video de cómo está actualmente la parcela.
Ya, yo creo que este punto es bastante importante, pros y contras. Yo creo que al momento de uno de querer dedicarse a esta actividad, tiene que hacer muchas evaluaciones, ¿no? Según a las necesidades, obviamente también al costo de inversión que se pueda manejar. Los pros es como le dije, ¿no? Tú puedes trabajar una siembra bastante ordenada, como la pueden ver. La densidad por hectárea es bastante variable, depende mucho de muchos factores, pero el promedio es de 5.000 a 10.000 plantas por hectárea que se puedan manejar. Eso va a depender mucho de la incorporación y algo que bastante decía Marco, ¿no? Que cuando se trabaja un sistema intensivo se necesita ya la incorporación necesariamente de manejo de sustrato y de algunos minerales que han mencionado. Obviamente aquí tú manejas la sombra, porque la malla que se ha utilizado es 50%, 50% de luz y 50% de sombra, ¿no? Y obviamente acá se puede hacer la utilización de áreas degradadas. Obviamente un tema en contra es de que el costo de inversión es bastante alto. Más o menos, si ponemos un número por tinglado de 500 metros cuadrados, la inversión puede ser de 15.000 a 20.000 soles. Va a depender mucho del acceso a los materiales que se pueda tener. Y obviamente las contras es que necesitas una incorporación constante de materia orgánica y de abonamiento. Abonamiento tanto con materia orgánica y también abonos foliares. Y obviamente la renovación de la malla, aproximadamente el tiempo de vida de la malla Rachel es más o menos de 2 a 3 años. Por eso y hay que hacer ese cambio, ¿no? Cada 3 años. Pero obviamente manejar este sistema de intensivo, imagínate, nosotros podemos trabajar en 1.000 metros Arturo, cuadrados como si ¿nos estaríamos escuchas? trabajando. Sí, sí. Arturo, se cortó por unos minutos, quizás lo ¿En qué último que parte? des, Eh, como menos de 10 segundos, 10 perfecto, segundos ya. atrás. Ok, gracias, Nico. Y lo que les decía, algo bastante importante en este sistema es que si bien es cierto el costo de inversión es bastante grande, pero obviamente la intensidad que nosotros podemos manejar en menor área es bastante grande. Por ejemplo, por poner un comparativo, trabajar en sistema, trabajar en 1.000 metros cuadrados, incluso podríamos llegar al número de plantas que podríamos trabajar en 1 hectárea en sistema en Purma o sistema en postes vivos, porque acá se controle todo esto. Obviamente reduces el área, pero aumenta la productividad. Obviamente y acá es ya un costo de evaluación el tema, ¿no? Que tiene que ver mucho mayor inversión. Acá podemos ver un poquito el desarrollo de algunas plantas que hemos venido para que ustedes puedan conocer. Acá en la parte izquierda tenemos la inflorescencia, en la parte ya en media cuando ya está a punto de brotar la flor, pero en la parte izquierda me hubiera gustado mostrarles una fotografía de cómo la flor, pero yo creo que ya en las anteriores exposiciones hemos podido ver cómo es la flor de la pompona. Y acá, bueno, podemos ver un fruto de vanilla pompona y algo que me gustaría resaltar es lo siguiente. Aquí ustedes en la imagen, si lo pueden ver bien, vemos dos aves, ¿no? Y aquí como nosotros nos encontramos básicamente en frontera con la concesión, los beneficios de la biodiversidad en el cultivo de vainilla son latentes. Y algo que puede ser materia de investigación es que se pueden conseguir las aves en particular, nos pueden ayudar como biocontroladores. Por ejemplo, en las anteriores exposiciones preguntaban cuáles son las plagas más comunes. Nosotros hemos encontrado que son los grillos, que nos comen a los cogollos, como lo llamamos, las plantas, las hojas nuevas, y algunas orugas. En el caso de los grillos, estas aves, que comúnmente le conocemos como vaca muchacha, o ahí está el nombre científico, nos están ayudando a controlar los grillos. Una experiencia, y es algo bastante nuevo que puede ser materia también de investigación. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el chaleo de los surcos o el quitado de la hierba para no generar mucha humedad, estas aves se acercan bastante a la persona que está cultivando, esperando de que cuando cultive los grillos empiezan a saltar y estas se las comen. Yo creo que esto es un punto bastante a favor cuando trabajamos sistemas ya desde la perspectiva de la dimensión de la sostenibilidad, ¿no? Obviamente acá todo el sistema que nosotros estamos empleando es hacia lo orgánico. La materia que se utiliza, los abonos que se utilizan son abonos orgánicos, como el bokashi, y abonos foliares. Y algo que me gustaría puntualizar y también hacer una comparativa, como les dije al comienzo, nosotros estamos trabajando con dos especies, con la pompona que ustedes han visto aquí y con la planifolia, que es la mexicana.
La diferencia entre estas dos especies en el sistema de siembra, hay algunas diferencias bastante resaltantes. Yo creo que una de ellas es, por ejemplo, la incidencia del sol. La planifolia, la mexicana, aguanta más sombra, mientras la pompona, yo creo que el tope sería 50%. En el caso de la planifolia, es una planta mucho más delicada y casi si hay mucha humedad, es más propensa a algunos ataques de hongo. Mientras la pompona es una especie realmente bastante rústica, obviamente de repente porque estamos en su ecosistema, el desarrollo ha sido bastante bueno, el crecimiento también bastante bueno, y obviamente su rusticidad hace de que a temprana edad, ya desde un metro de tamaño, ya empieza a botar raíces, ¿no? Que de repente que son bastante importantes, por ejemplo de los nudos. Si podemos ver aquí, en la parte derecha vemos una raíz, ¿no? Normalmente ya ellas desde un metro empiezan a lanzar sus raíces al suelo, y esto ayuda obviamente a dar más nutrición a la planta. Por ejemplo, los problemas que hemos tenido con planifolia, obviamente de ataques de hongos, es que el tallo principal se podría, y obviamente las raíces que estaban en los nudos más superiores no todavía llegaban al suelo, y la planta tendría a morirse. Mientras estas, por más que su tallo principal de repente tiene un ataque de plaga, pero si las raíces superiores sí han llegado al suelo, la planta igual sigue creciendo. Más bien, eso yo creo que estoy en el tiempo. No sé si tendría un pequeño minutos para mostrar el video así brevemente de cómo se hace una siembra. Sí, sí, ¿Sí? sí, Arturo, ¿Me dale. permite, Nicole? Ya, Sí, perfecto, claro. gracias. Ya. Aquí le voy a quitar el audio y lo voy explicando. Aquí en el video es el señor Santos, ¿no? Una persona que nos ayuda bastante. Acá ha cavado un hoyo. Lo recomendable es hacerlo bastante hondo, si es posible, y utilizar la materia orgánica de la misma zona. Se adiciona bastante materia orgánica en el hoyo, y parcialmente, y ahí lo va a hacer Don Santos, parcialmente se puede mezclar con tierra, ¿no? Con tierra de ahí la zona. Y como vemos a la parte izquierda, vemos un tutor vivo, que es una wimba, ¿no? Una especie nativa de ahí de la zona. Y aquí, obviamente, sacamos la planta, con cuidado, como lo hace Don Santos, y lo incorpora ahí con bastante cuidado, y lo que hace es, a la planta lo empieza a direccionar hacia el tutor vivo, ¿no? Obviamente hay después una incorporación bastante de materia orgánica, ¿no? Mucho mayor, y ahí después el señor Santos va a proceder a buscar una soga de la zona, o también se puede utilizar lo que es soga de plátano, ¿no? Que fácilmente se puede encontrar en las fincas. Ahí Don Santos lo está adicionando materia orgánica, parcialmente tierra, y después lo direcciona hacia esta planta, que es una especie de wimba, y después lo pasa a amarrar con alguna liana. Es el proceso bastante práctico y sencillo que se utiliza ya cuando se puede hacer en sistemas de turba, o incluso también en sistemas de postes vivos, ¿no? Como el tema de las eritrinas. Es bastante sencillo, por eso digo, ¿no? Lo bueno de trabajar en viveros es que tú puedes seleccionar plantas bastante ya robustas y grandes para campo definitivo. Yo creo que eso sería todo por ahora. Yo creo que hay bastante información, y algo que me gustaría puntualizar es que lo importante de esta actividad es obviamente el compartir información. Algo que nosotros hemos sufrido al momento de empezar, como también lo han comentado los que me han antecedido, es el acceso de información, al menos los que trabajan en Perú, es bastante bajo. Yo creo que la clave acá en esta actividad, si bien es una actividad bastante buena, pero se necesita compartir información y hacer más investigación. Y obviamente la formalidad también es un proceso y es una estrategia que nos va a ayudar a la conservación de estas especies, que de repente en la exposición de Dino lo voy a explicar un poquito más. Eso sería en cuanto a nuestra exposición. Somos Wauki para servirles. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Excelente presentación. Creo que has tocado muchos puntos que tal vez en las otras charlas se han pasado por alto, ¿no? Felicitaciones por lo que ustedes vienen desarrollando. Tenemos algunas preguntas en esta parte de tu tema, que a ver si nos ayudas a resolver.
Claro. Pregunta, ¿a cuántos años se obtiene la primera cosecha? Eh, es una sola pregunta de una sola persona. ¿Cuántos kilogramos de vainilla producen en promedio una planta? ¿Y cuántos años de vida útil productiva tiene una planta de vainilla? Yo creo que es una muy buena pregunta. Como Wauki, como les dije, ya llevamos casi 3 años sembrando y obviamente todos estos datos, los datos que les voy a dar son referencias, ¿no? Obviamente, en el tema de floración, nosotros, por ejemplo, en el sistema intensivo que está acá en la imagen de pantalla, nosotros las primeras floraciones en Pompona, obviamente no son todas las plantas, pero han sido a los 15 meses. Más o menos después de los 15 meses, hasta que salga la flor, después de ser polinizada la flor, aproximadamente 8 a 9 meses, y ya está el fruto para cosechar. A partir de ahí, dependiendo del mecanismo, de la forma que utilizas para el curado, son 4 meses. O sea, si es que ponemos eso en número, aproximadamente en 2 años y medio del sembrado, 2 años y medio del sembrado de Pompona, podemos ya estar vendiendo los frutos curados de la vainilla. En el tema de, creo que, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Se me puede repetir? Disculpa, Nicole. ¿Cuántos kilogramos de vainilla se Exacto. produce en promedio una planta? En el tema de esto, la información que le voy a dar es de referencia, ¿no? Todavía no hemos llegado a esos datos, que me parecen muy importantes. En aproximadamente nos dicen de que la equivalencia de fresco, ya en kilos hacia comercial, que sería el curado, más o menos si hablamos de 5 kilogramos de fruto fresco, de vainilla pompona, podríamos decir que es 1 kilo de vainilla ya curada, directo para la comercialización. Estos datos no son míos, son de colegas que vienen trabajando, pero también si hablamos por el número de plantas, podríamos hablar de 1 kilo en fresco por planta o 200 gramos en fresco, ya en curado por planta, ¿no? Esos datos, por eso nuevamente recalco y puntualizo que el tema de la investigación es bastante importante, ¿no? Pero esos son más o menos los números estimados. Esperamos que ya para fin de año o para mediados del próximo año poder tener ya esos datos fijos como Bauki, ¿no? Y también como para poder empezar las réplicas con los demás socios en Tingán. ¿Cuánto tiempo de vida útil tiene una vida útil productiva tiene una planta de vainilla? Es una buena pregunta. En México se habla de la planifolia, un estimado de 9 años ya de productividad, pero yo creo que la clave aquí en Pompona, la especie nativa, va a ser también un tema de investigación, pero según nuestra corta experiencia que tenemos, es una planta, como he visto, es una planta que está en constante crecimiento, en constante crecimiento. Y obviamente aquí, trabajar en sistema intensivo, la incorporación de materia orgánica y de abonos foliares es clave para que siga produciendo. Y obviamente si nosotros tenemos ya fincas que ya cuando empiezan a bajar la productividad, lo bueno es que nosotros ya en un sistema de planificación de siembra podemos ir preveyendo de que de repente y por los números que nosotros podemos manejar, si vemos que al año quinto ya empieza a disminuir la producción, y eso nos quiere decir que es bueno ya hacer una renovación de finca. Pero lo positivo es que el material va a estar a disposición, ¿no? Porque esta planta, mira, esta pequeña plantación que vemos aquí en la fotografía, apenas tiene un año de establecido, ¿no? O hasta un poquito menos. O sea, el crecimiento es bastante grande. Si se colocan 4 o 5 nudos, ¿cuánto tiempo de retraso tiene el brote para salir comparado con 3 nudos? Mientras, y eso fue conocido, ¿no? Y por algunos colegas, mientras más nudos tiene la planta, o sea, y eso va a depender mucho del material que tienen. Si tienen abundancia de esquejes, yo le recomendaría que pongan hasta de 1 metro, ¿no? Obviamente, mientras más grande la planta, más chance va a tener de tener más raíces y de tener mucho más brotes de crecimiento, ¿no? Que incluso podríamos ganarnos algunos meses más de prontitud en la floración. Correcto. El sistema intensivo, ¿cómo debe ser el riego? ¿Puede ser por goteo o por aspersión humidificando todo el ambiente?
Aquí hemos hecho prueba y error. Según investigación, en tema de planifolia, en algunas zonas de México y parte de Centroamérica, han determinado que el riego por goteo, por aspersión, no es tan significante en el tema de producción, al menos de la información que yo he encontrado. Nosotros con Pompona, incluso con planifolia hemos pensado utilizar, pero nos hemos echado para atrás porque obviamente en Pompona, la zona donde estamos nosotros, es su ecosistema, ¿no? Y la lluvia que tiene acá en la selva no es constante, ¿no? Que no hace necesario tener un riego localizado. Lo que hicimos con plan de contingencia, de repente por meses donde hace bastante calor, es incorporar a lo largo de los tinglados esos grifos, ¿no? Para que de repente si tenemos una semana de sol intenso, obviamente en este tema de cambio climático se necesita tener planes de contingencia, es justamente solo en esos casos no extremos que pueden llevar. Obviamente aquí es bastante importante la incorporación de materia orgánica, como la que podemos ver ahí, es bastante importante para que pueda mantener también la humedad. Si lo tenemos a suelo limpio, obviamente la incidencia de riego va a ser más incisiva. Eso es en el caso de la selva. ¿Qué Exacto. opinarías tú para zona norte del Perú? Por ejemplo, en el caso de Trujillo, Piura, ¿se podría cultivar esta orquídea con un riego tecnificado? Yo creo que sí. Por ejemplo, la distribución de esta vainilla pompona va incluso desde la selva baja, que incluso estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, incluso hasta 1200 metros. Yo creo que aquí, obviamente, en sistemas donde la lluvia no es constante, sí ameritaría la utilización de riego localizado. Sí. ¿Se puede emplear compost como sustrato para reproducir esquejes de vainilla? ¿Y cuántos sustratos se debería utilizar por esqueje? Lo recomendable es lo que nosotros hemos hecho e incluso hemos probado. Hemos utilizado bolsas incluso de 1,5 kg, 2 kilos, y hemos usado de la mitad, la bolsa de 2 kilos la hemos llenado hasta la mitad de lo que es puro bokashi, ¿no? O compost. Y hemos reproducido estos plantones. Y el éxito ha sido bastante bueno. Incluso hemos hecho la reproducción de algunas planifolias y también ha sido exitoso. Yo creo que acá es importante hacer una reflexión. Yo creo que lo bueno de nosotros es que hemos podido conocer la planta en su estado, en su ecosistema normal en caso de la pompona. Incluso hemos visto, ¿no?, su bastante tolerancia a la humedad excesiva que puede haber, y obviamente el sustrato donde crece, ¿no?, que bastante utiliza la materia orgánica en descomposición. Y observar eso, ya hemos dicho, hoy hay que probar con bokashi, ¿no?, o compost. Y obviamente los resultados han sido bastante positivos. En los sistemas de vainilla en purmas, ¿existen polinizadores naturales? ¿Es posible, si es que hay, es posible recuperarlos y disminuir el esfuerzo de polinización? Esto es un debate a nivel internacional, porque, por ejemplo, en Planifolia, en México casi los polinizadores nativos casi no hay. En el caso, aquí, felizmente en la zona, cuando uno va a los aguajales y puede ver una planta en floración, de repente de 10 flores que hay, próximamente cuando regresas, 3 están polinizadas. Eso nos da un indicador de que sí hay polinizadores nativos. Ahí Marco de repente en algunos videos que ha subido en redes ha podido ver algunas especies de la tribu Bombini, que es del género Bombus, incluso algunas abejas de las orquídeas, ¿no?, que son de la tribu Eulocini, que se podrían llevar. Yo creo que eso amerita una investigación, porque en su ecosistema sí se encuentra, obviamente, flores que son polinizadas, porque obviamente se encuentran los frutos. Algo que cuando se trabaja ya en sistemas intensificados de turma, lo que tú te enfocas es un tema comercial, porque obviamente a más flores polinizadas vas a tener más frutos para la comercialización. Si lo dejaríamos todo a lo natural, porque si es que observamos su hábitat, vemos de que no todas las flores son polinizadas, porque obviamente la flor no está 3 días fértil, ¿no? Normalmente es una flor de un día, y generalmente se recomienda polinizar en la mañana. Y obviamente también ese es el lapso de tiempo, a lo mejor,
no da chance a los polinizadores a que puedan visitar todas las flores. Pero eso es un tema de investigación que encantado estaría yo de apoyar a las personas o a los entomólogos que estarían dispuestos a hacer esta investigación. Ahí con Wauki nosotros contentísimos les prestamos nuestras parcelas para poder determinar los beneficios que nosotros estamos al lado de la concesión, ¿no? Donde el bosque es primario y tenemos gran afluencia de biodiversidad, como la que he mostrado anterior, ¿no? De esta ave, como biocontrolador, que también amerita una investigación. Sí, Arturo, eso es muy cierto. Creo que hay muchas cosas que todavía no se conocen, que están ocurriendo en nuestro país, en sistemas como los de San Martín, y la investigación siempre va a ser necesaria para poder llenar esos vacíos de información.